Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Shabbat. Shabbat Shalom para todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias para todo Israel, Israel Casa Integral en las Naciones. Para quienes nos acompañan por primera vez, les saluda su hermano Pastor Roberto Alfaro. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien, amados. Hoy es un día especial de celebración, no solamente en cuanto al día como tal, al día de reposo, Shabbat, cuarta misbot, cuarto mandamiento, ordenanza, guardar el día de reposo. Pero además es importante porque estamos justamente hoy cerrando el ciclo del primer libro de nuestra Kadosh Torah, el libro de Bereshit, Génesis. Estamos cerrando con el parashá número 12, Vayehi. Y esta expresión Vayehi tiene que ver con la palabra en la vida de Jacob y en la vida de José en sus últimos días, es decir, el punto de partida, el punto de su muerte. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que hemos tratado en años anteriores y luego nos adentraremos al estudio de Haftarah. Para quienes, repito, nos acompañan por primera vez, siempre procuro hacer una pequeña reseña y comprender mejor los detalles de lo que estamos haciendo. Nuestra Kadosh Torah, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, nuestras Biblias conformadas por 66 libros, traen los 5 primeros libros, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y de esos primeros 5 libros de nuestra Kadosh Torah, tomamos la enseñanza de cada uno de esos libros para el principio hablando de Torah. Pero a su vez, la Torah también se conforma por una segunda sección llamada el Haftarah. Esto tiene que ver con los libros proféticos, la Haftarah. Ya por varios años hemos desarrollado el área del Parashá, y este año nos hemos puesto en la tarea de desarrollar el tiempo de Haftarah. Probablemente en un año siguiente nos tomemos el tiempo de desarrollar el Brit Hadasha o el Pacto Renovado. Hechas esas claridades, veamos en principio qué nos dice la palabra respecto del Parashá Vayehi. La importancia de las palabras y las letras. Esta mañana escuchábamos en la lectura de la Torah, de nuestra Kadosh Torah, a los jóvenes que participaron. Gracias, amados jóvenes, por participar en la lectura de la Torah, un ejercicio maravilloso, extraordinario. Y dentro de la lectura, el hermano Joshua en Bogotá hizo la reflexión final a la lectura de la Torah para este día, de la Parashá para este día. Y él mencionaba con mucho acierto y con mucha madurez la importancia de los valores numéricos, los números y las letras de nuestra Kadosh Torah. Para nadie es desconocido que las letras hebreas del Aleph a Tav, el alefato hebreo, tienen a su vez un número correspondiente. Y haciendo estos números equivalentes entre números y letras, pues nos encontramos con una sorpresa enorme, y es que encontramos gran sentido, gran identidad, gran correlación en nombres, momentos, tanto de la vida de las personas como de los lugares geográficos, que nada de lo que ocurre en Torah es coincidencia, todo tiene absolutamente una revelación. Como dice el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que usted tome nota. Yo hago el ejercicio, no lo voy a hacer en el pizarrón, quiero que usted lo haga en casa. La palabra Vayehi se compone de 4 letras. Por favor, escríbalas, papel y lápiz, y un espíritu enseñable, papel y lápiz, escriba las 4 letras y vamos a darle los valores numéricos. ¿Por qué me tomo el tiempo de hacer este ejercicio pedagógico? Porque en esta palabra Vayehi vamos a encontrar justamente una revelación importante al tema correspondiente. Entonces tenemos la primera letra de derecha a izquierda. Por favor, recuerden que la lectura en hebreo se hace de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Entonces, la primera letra es la letra Bab. Por favor, voy a entrar aquí al chat para estar con ustedes.
Alguien, por favor, que me vaya acompañando en el chat y vamos colocando las letras y a su vez usted participe y coloque, por favor, el valor numérico que corresponde a cada una de esas letras. A ver, ya estoy aquí conectado en el chat. Saludo para todos, amados hermanos. Muchas gracias. Primera letra, Bab. Yo les voy a dar las 4 letras, usted coloque los valores numéricos, ¿les parece? Y así participamos todos. La primera letra de la Parashá Vayehi es la letra Bab. Su valor numérico es, escríbalo por favor aquí en el chat. Luego tenemos la letra Yud. Luego tenemos la letra Het y finalmente tenemos la letra Yud. 4 letras que forman la palabra Vayehi, el nombre de nuestro Parashá. A ver, por favor, estoy atento aquí en el chat. Déjenme saber cuáles son los valores numéricos. Repito, Bat, Yud, Het, Yud, Vayehi. A ver, atentos, quiero ver sus mensajes. No los veo, si están ahí. Como diría un amigo en Colombia, yo estoy aquí, ustedes están allá. Escríbanlo, por favor. Voy a darles un minuto, las voy a repetir. Bat, Yud, Het, Yud. A ver, ¿quién escribe? ¿Qué está pasando, amados? No los veo escribir. ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis amados estudiosos de hebreo? Bueno, voy a ayudarles entonces porque creo que no están sincronizados con el tema. La letra Bat vale 6. Su valor numérico es 6. Luego tenemos la letra Yud y su valor representativo es el número 10. Luego tenemos la letra Het y su valor es el número 8. Y tenemos nuevamente una Yud y su valor es 10. Al sumar estos 4 números, 10, 8, 10 y 6, tenemos una suma, una sumatoria. Esa suma corresponde al número 34. Ese número 34, ¿qué importancia tiene para nosotros en el estudio de esta parashá? Pues tiene una relevancia supremamente especial. ¿Por qué? Porque los años que Joseph vivió con su padre Jacob, antes de ser vendido por sus hermanos, fueron 17 años. Los primeros 17 años que vivió con su padre. Posteriormente, cuando Jacob viene a Egipto y es recibido en el palacio con Faraón y va a permanecer allí en Egipto, Jacob, ya reencontrándose con su hijo Joseph, a quien había dado por muerto durante tantos años, ahora va a vivir nuevamente 17 años más junto con su hijo y por supuesto con todos sus hermanos, los hermanos de José. Es decir, muy bien, a los hermanos de Colombia, Ama Israel, muchas gracias. Es decir que tenemos 17 antes y 17 después y nos dan un valor de 34. Esos 34 son supremamente importantes en esta reunión para el día de hoy. Por eso me tomé, repito, el tiempo de hacer el código de la palabra Vayehi para poder comprender estos dos aspectos. Ahora, algo interesante también tengo que mencionar, esto es recordando algo que ya enseñamos en los años anteriores. Abraham muere a los 165 años. Isaac muere a los 180 años. Jacob muere a los 147 años. Y Joseph, para esta parashá 12 de Vayehi, muere a los 110 años. Es muy interesante preguntarnos por qué razón Joseph muere, digamos, entre comillas, tan joven. Digo tan joven comparado con Abraham, con Isaac y con Jacob. Jacob fue el que menos años vivió, fueron 147. Y aquí ocurre algo supremamente interesante. Esto, repito, lo menciono porque ya lo hemos enseñado, pero me parece interesantísimo mencionarlo para el cierre de nuestro parashá de semana. Ustedes recuerdan que cuando Jacob, vayamos un momento al libro de Bereshit capítulo 47, Bereshit 47 a partir del verso 28 donde da comienzo este parashá, y estoy parafraseando un poco la historia para ganar un poquito de tiempo. Ustedes recuerdan cuando Jacob está frente a Faraón
y Faraón le saluda y le da la bienvenida a su casa, al palacio del rey en Egipto. Inmediatamente lo que ocurre es que Faraón le pregunta a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob le contesta: tengo 130 años, buenos y malos. Buenos y malos. Dicen los Jajam, los sabios estudiosos de Torá, que cuando Jacob pronunció estas palabras, buenos y malos, se ocurrió, esta palabra en hebreo está conformada por 33 letras. 33 letras son la respuesta que Jacob le dio a Faraón diciéndole: yo tengo 130 años, de los cuales han sido buenos y malos. Eso es como cuando nosotros decíamos: ¿y usted cómo se encuentra, mi amado? Pues bien, ahí más o menos, como cuando usted era pobre. Yo no sé si en algún país se utiliza esa muletilla supremamente no muy práctica, no muy profética, no muy espiritual. Ahí como cuando usted era pobre. Prácticamente esto fue lo que contestó Jacob a Faraón. Hay 33 palabras. Entonces, los sabios, haciendo uso de estos números, nos han mostrado cómo Jacob muere a los 147 años. Si sumamos 147 más 33, nos daría 180. Es decir, que esas 33 palabras o letras que se pronunciaron, estos son mis años buenos y malos, fueron años que se le descontaron de la vida de Jacob, lo que indica, haciendo esta historia, que los años de Jacob debieron ser 180 y no 147. Es decir, que se le descontaron esas 33 letras, le descontaron 33 años de vida. Son cosas interesantes que los jajam, los rabinos, estudian en sus estudios de Torá. Y lo traigo a colación, repito, porque es interesante. Pero volviendo al punto, ¿por qué razón Joseph muere tan joven? 110 años. Digo, joven, repito, en comparación a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo. Y no cabe la menor duda que los años de Joseph, fueron años extraordinarios. Digo extraordinarios en medio de la situación. Creció como un niño muy amado por parte de su padre Jacob. Su madre había fallecido, recuerden la historia. Fue separado de su hermano en sangre, quien es Benjamín. Recuerden que José es el hijo número 11 de Raquel. Digo 11 dentro de los 12. Dentro de los 12 hijos de Jacob, José es el número 11 y Benjamín es el número 12. Ya que estoy mencionando esto, voy a hacer la mención completa. Con Lea, Jacob tuvo 6 hijos que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Esto es muy importante que usted lo tenga presente. El primer hijo fue Rubén, el segundo fue Simeón, el tercero fue Leví, el cuarto fue Judá, el número 9 fue Isaacar y el número 10 fue Zabulón. Estos son los hijos de Lea. Con Raquel tuvo 2 hijos, que fueron los hijos 11 y 12, José y Benjamín. Y con Bilha tuvo 2 hijos, que fueron Dan y Neftalí. Y a su vez con Silpa también hubo 2 hijos, que fueron Gad y Aser. Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Nos faltaría por mencionar a Dina, por supuesto, aquí en esta lista. Ok, hecha esta mención, entonces vamos a recordar que los primeros años de José pues fueron excelentes, hijo de Raquel, a quien amaba profundamente Jacob. Viene José después de cierta esterilidad y José crece, repito, con un amor especial en el corazón de Jacob. Posteriormente se levanta todo este celo que conocemos la historia, la conspiración de parte de sus hermanos para matarle, y finalmente se toma la opción de, a cambio de matarle, mejor venderle. Fue colocado en un pozo que dijimos en su momento, si ese pozo fue casi que una tragedia, porque un pozo infestado de serpientes, de alacranes, de escorpiones, pero sin embargo la vida de José se guardó.
Posteriormente, y pasarán los años, los sueños que tuvo José, usted conoce toda esta historia, y estamos ahora frente a una situación en la que ahora sus hermanos vienen a Egipto, compran las mercancías necesarias, está viviendo un tiempo de escasez, entre comillas, de hambruna. Usted recuerda la historia, lo vimos en los parachá anteriores. Y José ahora se identifica o se muestra a sus hermanos diciéndoles: yo soy José. Y este es un momento estremecedor, un momento profético, un momento verdaderamente sobrenatural lo que ocurre aquí. Ustedes no se preocupen, muchachos. Ustedes no es que hayan obrado mal, todo está debidamente preparado en un plan estratégico de parte de nuestro amado Hashem. Porque de no haber sido así no hubiese podido llegar hasta este lugar y no hubiese podido tomar la administración de este reino y haber distribuido la provisión para todas las gentes. Es maravilloso toda esta historia. Ahora, adentrándonos a la historia del parashá, en el capítulo 47, repito, verso 28, voy a leer los primeros versos para concluir la historia de la parashá y nos vamos a nuestro haftará. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Recordemos entonces, llegó a los 130 años de edad, buenos y malos. Y durante 17 años ahora vive acompañado de José, su hijo amado, de las comodidades que tanto Faraón como la participación de José les ofreció en las tierras de Gosén. Y es interesantísimo e importante recordar que Jacob se destaca en Israel, se destaca como un hombre de sabiduría, como un hombre de palabra, en medio de un pueblo totalmente idólatra de los dioses del río y demás, del mismo Faraón. Pero sin embargo Jacob se gana el aprecio extraordinario del pueblo egipcio. Esto es importante que lo mencionemos. Y se hizo saber a Jacob diciendo, verso 28, y llegaron los días de Israel para morir Jacob, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro con ellos. Esto es, con Isaac y con Jacob. ¿Dónde? En la cueva de Macpela. Recuerden esa historia. Y José respondió: haré como tú dices. Haré como tú dices. Esa frase quiero resaltarla. Quiero que por favor usted, mi amado hermano, tome un resaltador y en la porción de Bereshit 47, verso 30, subraye: haré como tú dices. Porque aquí estamos viendo la honra, el honor de un hijo hacia su padre. Esta es tu voluntad, Padre. Haré como tú dices. Una vez se produzca tu fallecimiento, tomaré tu cuerpo y será llevado a la casa que tu padre, nuestro padre, nos entregó, la tierra de promesa. Israel dijo: júramelo, y José lo juró. Entonces Israel me inclinó sobre la cabecera de la cama. Ya toda esta historia en adelante la conocemos. Un poco más adelante viene la palabra profética sobre los hijos de Jacob, y a cada uno de ellos les entregará una palabra profética, teniendo en cuenta su carácter, teniendo en cuenta incluso su nombre, y profetizando lo que vendría sobre ellos. No me voy a detener en cada uno de las palabras que dijo, pero sí resaltemos en el capítulo 49, verso 22, resaltemos la palabra que se le entrega a José, que es una palabra extraordinariamente importante. José, rama fructífera es. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Importantísimo. Por favor, alguien puede decirse a sí mismo, y si tú eres un papá y tienes a tus hijos ahí a tu alrededor, a tu primogénito, a tus hijos, háblales y diles: hijos, rama fructífera son ustedes en la casa,
en mi casa, en la casa de Adonai. Muy bien, mis amados. Posteriormente, y esto para adelantarme un poco al tema y avanzar, en el capítulo 50, verso 15, viene y ocurre el siguiente fenómeno. Si ustedes notan, la parashá nos está hablando de la partida, del tiempo de dormir de Jacob, y luego a partir del verso 15 en el capítulo 50 nos va a hablar de la muerte de José. Es decir, que esta parashá encierra la muerte de los patriarcas, porque aunque no consideramos a José como un patriarca, sin lugar a dudas, es un patriarca. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Es decir, 17 años de reconciliación, 17 años en los que José extendió todo su amor hacia sus hermanos, les brindó todo lo mejor a través de Faraón, la tierra de Gosén, los beneplácitos, la comodidad, el beneplácito de los alimentos, el dormir, el convivir en una tierra con las mejores comodidades. Ya José les había hablado de que no había ninguna diferencia respecto a lo ocurrido anteriormente. Ese es tema que ya no se debe mencionar. Como diría alguien, caso cerrado, y esos no son temas que volvamos a considerar. Sin embargo, los hermanos de José, qué curioso y qué manera de pensar, me parece que eran un poco latinos estos hermanos de José. Me parecía que eran un poco latinos o hispanos, ya no sé cómo considerarlo, pero ellos en su corazón temían que a la muerte de su padre Jacob, José tomaría represalia con ellos. Es decir, que ellos consideraban que José tenía misericordia con ellos porque su padre estaba en vida, pero que al morir Jacob, probablemente ahora José reconvendría con ellos su mala acción de ¿cuántos años? 34 años anteriores. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Adonai tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Cómo es que ustedes me vienen a decir esto ahora? Después de todo lo que hemos vivido, después de que les he dicho con absoluta claridad que los amo, que les he perdonado, ahora a ustedes se les ocurre pensar que yo voy a tomar algún tipo de represalia contra ustedes. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Adonai? ¡Wow! Pero qué frase tan maravillosa e importante y proféticamente madura la de José. ¿Acaso soy yo quien para juzgarlos? ¿Acaso soy yo quien para hacer justicia por mi propia mano? Miren, hermanos, esto, aunque lo leemos de una manera tan ligera, tiene un trasfondo profundo. ¿Cuán profundo es? Que hoy una muy buena parte de familias, espero que no sea el caso en Israel Casa Integral, espero que no estés viviendo esta situación, pero si alguno aquí lo está viviendo, me parece que este parashá viene muy bien a cada uno de nosotros en nuestros corazones, e incluso empezando por mí mismo, y ya lo comentaré. Hermanos, ¿cuántas familias hoy viven entre hermanos? Estoy hablando de hermanos línea sanguínea, que no se pueden ver, que no se pueden hablar, que no se pueden acercar, que no se pueden cruzar una palabra porque por las circunstancias de la vida, por las herencias, por el dinero, por las malas situaciones, por las diferencias de opinión, por la razón que sea, en el lazo sanguíneo se ha presentado una rotura que hace que hoy los hermanos entre sí ni siquiera se crucen una palabra, son perfectamente desconocidos uno con otro.
como consecuencia, repito, de una mala situación en familia. Normalmente ocurre esto cuando se trata de herencias o cuando se trata de testamentos, específicamente cuando se trata en su mayoría de situaciones económicas. Podrían ser otras circunstancias, cualquiera que sea, no importa cuál sea. Lo importante aquí es que nos preguntemos, ¿acaso soy yo? Dice textualmente la palabra. Respondió José, no teman. ¿Acaso soy yo o estoy yo en lugar de Dios para juzgarlos, para acusarlos, para señalarlos? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Adonai lo encaminó a bien para hacerle lo que vemos hoy y mantener la vida de nuestro pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Esta palabra, por favor, alguien dígalo conmigo, esta palabra me la está hablando Adonai a mi corazón. Y ojalá, bueno, esa palabra alguien me la corrigió y perdónenme, no la voy a repetir, pero permita a Adonai que esta palabra esté llegando al corazón de algunos hermanos, de alguna familia en la que se tiene esa división, esa rencilla familiar de tantos años, donde no podemos como familia, como hijos de un mismo padre, como hijos de una misma madre, bueno, más de una misma madre que un mismo padre, porque pudiera ser que son hermanos de 2 o 3 padres diferentes, pero de una misma mamá, hermanos de sangre. Y lastimosamente las adversidades en la vida nos han llevado a no tener, repito, ningún tipo de acercamiento sanguíneo familiar. Y dice esta palabra maravillosa, extraordinaria, esta palabra nos habla al corazón de la familia, al corazón del perdón, al corazón de la reconciliación, al corazón de la unidad. Y mencionaba en un caso personal, porque pues tengo 3 hermanos, nosotros somos una familia unida, somos una familia, creo en mi corazón profundamente, con un principio de fe por parte de papá, ya partió, pero él siempre nos mantuvo unidos. Hermanos, hace más de 20 años no estoy con mi familia directamente con ellos. Mi padre partió, ahora mi madre, mi querida mamita, está en una situación delicada de salud. Y el Eterno en el tiempo de Adonai nos permite ahora en pocos días ir de regreso a casa a visitar tanto a mi mami como a mis hermanos, mis sobrinos y a toda la familia que ha crecido de por sí muchísimo. Y ustedes se imaginan durante tantos años y cuántos sobrinos hoy, que ya no sé cuántos son, voy a tener la oportunidad de conocer, de acercarme, de saludar, de abrazar. Y esta misma mañana hablaba con mi hermana, con la que hacía algún tiempo no hablábamos, no por ninguna diferencia, gracias al Eterno, pero hacía unos días que no hablábamos. Y esta mañana cruzamos un saludo hermoso, bello, maravilloso, de amor, de unidad, de felicidad, de alegría, de compartir, de reencontrarnos. Esto es la Torá. La unidad, el amor, la familia. Y en Israel Casa Integral, si en algo hemos trabajado durante estos 21 años, ha sido la familia, el hogar, los padres, los hijos. Por eso les pedí que resaltaran esta frase tan maravillosa. Ante la voluntad de Jacob, José responde con una frase tan importante: tal cual tú desees tu voluntad, así haré. Esto es una muestra maravillosa de honrar a nuestros padres. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Adonai ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró nuestro padre a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar, por favor, resalte el verso 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Adonai ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. A propósito de embalsamar, aquí hay algo muy interesante. Es la primera vez que se menciona como Jacob. De hecho, Jacob fue el primer hebreo, bíblicamente hablando, que pasa por un proceso de embalsamiento.
Y José es el segundo hombre hebreo que ha sido embalsamado con la cultura, las costumbres y las prácticas del pueblo egipcio. Anoche, compartiendo el principio de Shabbat, la pastora Pili nos dio una enseñanza y quiero resaltar algunas de sus palabras frente al tema diciendo: y cuando muere Jacob, fue impresionante cómo el pueblo egipcio lloró profundamente la partida de Jacob. Esto es muy importante, porque sabemos que tipológicamente Egipto representa al mundo. Y ese mundo idólatra, ese mundo de Egipto, lloró la muerte del patriarca. Cuánto amó Egipto a Jacob, que lloraron profundamente su partida, y que representa tipológicamente esta escena, que nosotros, los hijos de Adonai, la casa de Israel, somos luz, somos llamados para tal cual Jacob, en medio del mundo, en medio de la idolatría, en medio de todo lo adversario, ser luz. Y entonces Egipto lloró la muerte de Jacob, como la muerte, por supuesto, de José. Esto nos deja como enseñanza, repito, que aunque el mundo esté ahí y estemos conectados con el mundo, nada tenemos que ver con el mundo. No te pido, Padre, que los quites del mundo, te pido que los guardes, que seamos como impermeables en medio de ese mundo, para que podamos justamente ser luz en medio de toda oscuridad. Bien, mis amados hermanos, eso en cuanto al parashá. Creo que me tomé un poco más del tiempo que quería mencionar respecto a la historia de lo que es el parashá. Gracias por los textos que me enviaron confirmando las gráficas. Sí, correcto, 34 años, que suma 7 que nos habla de plenitud. Maravilloso. Algo más creo que colocaron por aquí. Permítanme, quiero mirar un momento. 36, 34, 34, 7. Bueno, plenitud. Muy bien. Vámonos a nuestro tiempo de Haftará. Para ir a Haftará les pido por favor que me acompañen al primer libro de Reyes. Wow, aquí hay otra historia extraordinariamente importante. Voy a tratar de parafrasearla porque creo que nos daría la oportunidad de ganar un poquito también de tiempo. Libro de Primera de Reyes en el capítulo 2. Primer libro de Reyes en el capítulo 2. Da comienzo nuestra Haftará para el día de hoy. Espero que todos la tengan. Les voy a dar un tiempo para que lleguen a sus Biblias, por favor, al primer libro de Reyes en el capítulo 2 y vamos a tomarlo desde el verso 1. Libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. ¿Lo tienen todos listos? Biblias, por favor. Vamos a leer algunos textos y vamos a parafrasear la historia. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir. Por favor, conecte Haftará con Parashá. Vino la partida de Jacob, viene la partida de José y viene ahora el tiempo de la partida de David. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: por favor, preste mucha atención a este cierre precioso de Haftará. Ordenó. Esta palabra ordenó, vamos a tratar de profundizarla, comprenderla un poquito mejor, porque la leemos entendiendo que David le dio una orden a su hijo y le dijo: tienes que hacer esto. Pero realmente la palabra ordenó tiene un sentido más allá de una misión que cumplir. Usted recordará, amado hermano, que cuando en el protocolo de las congregaciones de la Cajal se hace la mención de un pastor o de un líder, ¿qué se hace? Un ordenamiento. Entonces algunos dicen: sí, yo soy pastor ordenado. Bueno, todos los pastores debemos ser ordenados, porque un pastor desordenado no funciona. Espero que me esté comprendiendo a qué me refiero. Algunos pastores dicen: es que yo soy un pastor ordenado. Pues es que sí, si un pastor es desordenado, eso es una cosa terrible. Ordenado con su ropa, ordenado con su presupuesto, ordenado en absolutamente todo lo que hagamos. Tenemos que ser ordenados. Pero el ordenamiento pastoral se refiere a entregarle a una persona una asignación,
un reconocimiento, un poder de autoridad ministerial. Por eso decimos el ordenamiento pastoral. ¿Me captaron a dónde voy? Entonces, aquí la palabra a David ordenó está diciendo, le indicó a su hijo lo que tenía que hacer. Pero en ese le indicó a su hijo lo que tiene que hacer, va un poco más allá, no solamente como una orden de hacer, sino como conferir, transferir espiritualmente, delegarle espiritualmente a su hijo una autoridad como rey. Espero que me estén captando. Cuando en Israel Casa Integral, Hashem nos ordenó, vaya la palabra, nos ordenó a la pastora Pili y a mí como pastores de Israel Casa Integral, colocar en una posición pastoral a nuestro hijo Camilo Esteban. No fue solamente porque es nuestro hijo, no es solamente porque es nuestro primogénito, por favor, es porque durante su vida, desde la cuna, desde su nacimiento hasta nuestros días, ha sido un ministro que ha estado durante 24 horas con nosotros en el ir y en el venir. Si hay alguien que ha tenido que vivir con nosotros las experiencias, las batallas, las pruebas, las adversidades, las circunstancias, las habidas y por haber, los momentos de gloria, de la gloria me refiero al poder sobrenatural de Adonai, cómo nos ha protegido y guardado, y también cuántas batallas hemos cumplido, ha sido Camilo Esteban Alfaro. Por lo tanto, ya una vez su matrimonio y su posición como adulto y en la gran labor que desarrolla en el ministerio, entonces le ordenamos, observen, le ordenamos cumplir con su misión dentro del ministerio. Y ese ordenamiento es hacer esto, una orden, debes hacer esto, pero a su vez es un reconocimiento y es una manera como se le confiere y como se le transfiere una, no quiero decir posición, cómo se le transfiere una autoridad, mejor, que no solamente es imposición, porque no lo es, sino que es reconocimiento, y que ese reconocimiento a su vez lo comparten todos los hermanos de la Cajal, aquí local, y de los hermanos en las organizaciones o en las reuniones en las diferentes ICI en las naciones. Entonces, hecha esa claridad, aquí la palabra orden, repito, tiene un gran sentido. Y la orden que le da es esta, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, ¿cuál es el camino de todos en la tierra? Nacer, crecer y partir. Ese es un camino, el camino de la vida que todos debemos caminar. Y le dice inmediatamente: esfuérzate y sé hombre. Perdónenme que me tome el tiempo de leer esto tan seriamente y tan lentamente por demás, porque es que la lectura aquí la podemos hacer muy rápida, pero el sentido, la profundidad y lo que este texto nos quiere mostrar es maravillosamente importante. Lo voy a repetir: esfuérzate. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. ¿Has escuchado alguna vez esas palabras? Alguien me coloca, por favor, aquí en el chat, en qué lugar de nuestra Biblia encontramos esas palabras. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Escúchame. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Dónde encontramos ese texto? ¿Alguien, por favor, me lo puede compartir aquí en el chat? A ver, voy a estar pendiente, por favor, alguien que me comparta. Yo lo puedo decir porque es mi cita preferida, usted sabe cuál es, pero quiero que tú la escribas en el chat, a ver quién fue el valiente que lo escribió. A ti te digo, esfuérzate y sé valiente. Estas palabras las dice David a su hijo. Y le dice a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre. Un momento. Muchas gracias, hermana Albita. Josué capítulo 1, versos 9 en adelante. Gracias. 8, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Esos textos maravillosos de Josué son vida y
Y vemos que David le habla a su hijo Salomón y le dice, esfuérzate, sé hombre. Pero un momento, es que, ¿acaso Salomón no es un hombre? No me malinterprete la pregunta. ¿Por qué le dice sé hombre? Esta palabra sed hombre aquí tiene una relevancia importantísima en la Torá. Sé hombre le está diciendo, bueno, tú eres un hombre género masculino. Sí, eres un hombre. Está bien, eres un hombre. Pero Salomón, tú eres heredero del reino. Y para heredar el reino necesitas ser un hombre esforzado y valiente. Y para ser un heredero del reino tienes que ser un hombre. Por favor, dígalo conmigo. Un varón kadosh. ¡Qué precioso! Un varón kadosh, kadosh, kadosh. Un varón íntegro, un varón de justicia, un varón de verdad, un varón esforzado, un varón valiente, un varón temeroso de Adonai, que haga conforme a todo lo que está escrito en este libro. Que ame la palabra, que viva la palabra, que estudie la palabra, que haga con todo lo que el manual de instrucciones nos dice. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Muy bien. ¿Me están captando? No es simplemente que le diga seas hombre. Yo no sé si en algunos países, mijo, no se te olvide que usted es macho. Nosotros los hombres, los machos, no lloramos. No. Eso no significa ser hombre. Eso de que el machismo y que el hombre es macho y que los hombres no lloran. No. Esas expresiones culturales, folclóricas del pueblo, no es lo que la Biblia me enseña. Aquí nos dice, quiero que te esfuerces y seas varón. Está hablando de un hombre íntegro, de un hombre maduro, de un hombre responsable, de un hombre justo, de un hombre temeroso. En conclusión, le está diciendo Salomón, tienes que ser un varón kadosh, un hombre que conoce la Torá, un hombre que camina en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus ordenanzas, un hombre que cumple con sus misbot, un hombre que está establecido, determinado, no en tu propia prudencia, no en tu propia voluntad, sino en la voluntad de Hashem. Es decir, en Torah se conoce como un varón elevado. Nosotros no somos varones del montón, mis amados hermanos. Nosotros no somos hombres del común. Nosotros somos hombres elevados, hombres de Torah, hombres de otro nivel, un nivel no para enorgullecernos, no para volvernos vanidosos, no para ser narcisistas, pero un hombre con humildad, porque tenemos el nivel que la Torá nos entrega. Somos luz en medio de toda oscuridad. Y es importante, si me acompaña un momento, por favor, al primer libro de Corintios, libro a Corintios. Primer libro a Corintios, siempre hago esa claridad. Primer libro a Corintios, acompáñame un momento, por favor. Primer libro a Corintios y veamos el capítulo, primer libro a Corintios, capítulo 16. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 16, verso 13 dice, velad, por favor, vaya a su Biblia, no se quede solo con el audio, vaya a su Biblia, por favor. Miren, hermanos, Biblia de papel. Yo sé que muchos de ustedes están con su Biblia en la tablet, con su Biblia en la electrónica, con su Biblia en el celular. Está bien, es la tecnología, es la modernidad. Pero mis amados hermanos, yo los invito, usen sus Biblias de papel. Vaya, busque. Qué mejor que poder buscar dónde está cada libro. Qué mejor que poder buscar en el papel, leer el texto. Muy bien, dice, velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Por favor, ¿alguien me puede escribir aquí en el chat el texto? Hermano Douglas, Chalón. A todos los hermanos que están reunidos aquí en Cherryville, en sus casas, un abrazo, y en las naciones, por supuesto. Miren, hermanos, voy a retomar el tema.
David le habla a Salomón y le da una orden. Una orden es que le transfiere autoridad, le confiere poder espiritualmente hablando y le dice: esfuérzate y sé varón, sé hombre. Un hombre recto, íntegro, un hombre de Torah, un hombre de misbot, un hombre de cumplimiento, un hombre de palabra, un hombre que camine en la voluntad del Padre y no en tu propia prudencia. No confíes en tu propia prudencia, confía en la emuná. Posteriormente vamos a primer libro de Corintios 16:13 y la palabra dice: velad. Esta palabra velad es está atento, vigila, observa, analiza, evalúa, considera, esté apercibido de todo lo que ocurre a tu alrededor. Padres de familia, lo hemos dicho una y mil ocasiones más y serán repetidas unas cuantas más. Padres, velad por vuestros hijos, estén apercibidos, abran sus ojos, abran sus oídos, porque el mundo consume a esta juventud de una manera apresurada y ágil, y los padres lastimosamente no saben lo que está ocurriendo en el entorno de la gran mayoría de sus hijos. ¿Pero por qué mi hijo actúa así? ¿Pero por qué mi hijo creció de esa manera? ¿Pero por qué mis hijos están en esta desobediencia? ¿Por qué mis hijos no quieren conocer de la palabra? ¿Por qué mis hijos no se quieren congregar? ¿Por qué mis hijos esto y lo otro y aquí y allá? Y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. El punto es, mis amados hermanos, que no hemos velado. No hemos vigilado, no hemos estado apercibidos. ¿Saben? Yo recuerdo alguna vez vino un joven aquí a nuestra casa hace muchos años, amigo de nuestro hijo menor, David Roberto, y estaban en el tiempo de la high school y vino un joven. Era un chico hispano, bueno, por lo menos de hijo de padres hispanos. Estuvo aquí en casa, nos sentamos a la sala, lo saludamos, compartimos algunos momentos con este chico y nos llevamos una idea del joven. Le hicimos algunas preguntas en cuanto a su familia y pudimos denotar inmediatamente que se trataba de una familia sin Dios, sin temor del mundo. Por lo tanto, le hicimos claridad a nuestro hijo y le dijimos: hijo, mira, dices que es tu amigo, es tu compañero de escuela, pero hijo, la verdad consideramos que esa amistad no es prudente para ti. Por favor, evita, mejor manténlo a la distancia. Dijo David Roberto: papi, es que yo estoy convirtiendo a esta persona, le estoy compartiendo la palabra, lo estoy trayendo a la iglesia, quiero que venga a la iglesia. Está perfecto, hijo, muy bien que lo hagas, maravilloso que lo hagas, pero no permitas que a cambio de que tú lo traigas, él te arrastre. ¿Me están captando? No permitas que tú, en el propósito de traerlo a la palabra, sea él el que te aparte de la palabra y te induzca por caminos que no son la voluntad de Adonai. Gloria al Eterno. La familia por algunas circunstancias se fue del área, la relación de amistad pues no continuó y unos meses después nos enteramos de la lamentable noticia de cómo este joven, muy joven, había estado involucrado en asuntos de drogas y la policía lo detuvo aquí mismo en la ciudad transportando no sé qué conceptos de droga y fue puesto preso por el tráfico de estupefacientes. Nos preguntamos, estuvo aquí sentado. Y Adonai nos mostró la situación. Por eso esta palabra es tan importante en el Haftará. David le dice: sé un hombre íntegro, apercibido, vigila. Y repito, Corintios 16:3. ¿Usted está en Corintios 16:3? Gracias, hermana María T. Muchas gracias. Primer libro a Corintios 16:13. La voy a repetir. Perdónenme que me tome el tiempo y lo repita porque puede ser que no avance mucho, pero esto necesito que quede muy claro. Dígalo conmigo: velad, vigilad, estad firmes en la fe, hermanos, firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en la fe. Como diría alguien por allá en Bucaramanga, hermano Caleb, hermana Ripka, firmes, mi coronel, firmes en la fe. Hermanos, la fe se nos mueve tan fácil.
Basta que recibamos un documento, una carta, una llamada, y la fe tiembla, y el enemigo hace estragos en un abrir y cerrar de ojos. Firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué significa portaos varonilmente? Pues portaos varonilmente no es vístete con un traje de gala, utiliza una corbata de marca, zapatos de marca, sé muy elegante, sé un varón muy elegante. No. Aquí no me está hablando de un aspecto personal, de una apariencia personal. Aquí me está diciendo pórtate varonilmente, significa sé un varón kadosh. Esta mañana en nuestra reunión de varones K2 compartíamos qué es ser un varón K2. Es que nosotros los varones K2 somos los sacerdotes del hogar. Ah, sí, vea cómo le parece. Oh, sí, somos elegidos, ungidos, como sacerdotes. Sí, amén. Pero un sacerdote es un siervo humilde, estudioso de la palabra, temeroso de la palabra, que hace conforme a lo que escrito está, que habla conforme a la palabra viva, que es una emuná su corazón, que de su boca brota sabiduría, que de su boca brota palabra de aliento. Y no, ay, no, es que con este día tan lluvioso, no, que con este frío, ¿quién sale a trabajar? Ay, con esta enfermedad y con esta escasez, es que no me alcanza. Esa no es la palabra que brota de un sacerdote elegido y ungido por Adonai. Entonces, pórtate varonilmente es la palabra que David le está diciendo a Salomón: esfuérzate y sé varón. Pórtate varonilmente, pórtate con rectitud, pórtate con el temor en Adonai, pórtate en el cumplimiento de las ordenanzas de sus mandamientos. Y eso creo que lo alcanzaremos a mencionar un poquito más adelante, porque el tiempo se nos avanzó. Vamos al libro de Reyes, seguimos. Verso 3, apenas voy en el verso 3, Padre, perdóname. Y el tiempo es maravilloso, pero hasta donde podamos avanzar un poquito, dice: guarda los preceptos de Adonai, tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de manera que está escrito en la Kadosh Torah, escrita por Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¡Oh, aleluya! Estamos viendo Josué capítulo 1, verso 5 en adelante. A ti te digo, y coloca tu nombre. Roberto, coloca tu nombre, por favor, ahí. Cada uno de ustedes, coloquen su nombre. A ti te digo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Guarda los preceptos de Adonai, tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la Kadosh Torah, escrita por Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Muy bien. ¿Qué significa aquí entonces las promesas? Observen, cuando David habla a Salomón y le dice estas palabras antes de morir, le está diciendo: hijo, ahora que te he ordenado, ahora que te he transferido autoridad, ahora que tienes un poder espiritual, te pido que camines en las promesas de Hashem. ¿Cuáles son las promesas de Hashem? En el libro de Shemot, escríbalo por favor, alguien me lo escribe aquí en el chat, por favor. En el libro de Shemot, en el capítulo 19, versos 6 y 7, dice la palabra que somos un reino de sacerdotes. Esa es una promesa establecida por Adonai para nosotros, sus hijos. Pero repito, ser sacerdotes aquí, esto no es un título. Ser sacerdotes aquí, esto no es una posición. Ser sacerdotes aquí es ser un hombre íntegro, varonil, un hombre de autoridad que camina en los caminos de Hashem, establecidos en la Kadosh Torah, escrita por Moshe. Estoy transfiriendo y transmitiendo, parafraseando lo que la palabra nos dice. Una promesa de Adonai, primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que somos linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa. Por favor, estos dos textos usted tiene que escribirlos, debe leerlos y debe guardarlos en su corazón. Vigilar estas dos palabras. Lo primero que Adonai le está pidiendo a través de David a Salomón es que sea un hombre guardador de promesas. Promise keeper, en inglés, promise keeper. Hombres de promesas. ¿Cuáles promesas? Voy a mencionar dos. Una, somos un real sacerdocio, y dos, somos un linaje escogido y somos una nación santa. Esas son las promesas de Adonai para nosotros, la casa de Israel. Número uno, los Hukot son esas promesas. Número dos, cumple con sus mandamientos. El guardar el día de Shabbat no es un asunto de judíos, hermanos. El guardar el Shabbat no es un asunto de la religión o de la ortodoxia. El guardar el Shabbat es el cumplimiento de la Mishbot 4 en el libro de Shemot, capítulo 20. Guardar el día de reposo. Estamos cumpliendo con esta ordenanza. Estos mandamientos, conocidos como los mishpatim, se dividen en dos, los mishpatim, los mandamientos, las misbot, tienen dos labores importantes. Número uno, los procedimientos que debemos hacer. Hay procedimientos que en la Kadosh Torah debemos cumplir. Por ejemplo, procedimientos de hacer: no consumir carnes de cerdo y mariscos, y bueno, usted conoce todas las prohibiciones de Levítico frente a los alimentos. Mire, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que comer, porque yo como lo que a mí me parece y eso es lo que yo hago, punto. A mí nadie me dice lo que tengo que comer, lo he escuchado muchas veces. He estado reunido con personas a quienes les hemos compartido, cuando hablamos correspondiente al tema de Vayikra, los alimentos y las prohibiciones de los alimentos, y compartimos, y de pronto los veo que colocan en su Face una fotografía enorme con una ¿cómo se llama? Una copa gigante de mariscos, y yo digo, bueno, no recibieron la palabra. Entró por aquí, salió por aquí. No recibieron la palabra. Pero el que se porta varonilmente, el varón Kadosh, la familia Kadosh, tenemos un procedimiento que cumplir, no hacer y sí hacer. Hay ordenanzas de hacer y ordenanzas de no hacer. Número uno. Número dos, testimonio. Tenemos los procedimientos de hacer para con el prójimo, por ejemplo, la sedaká, ayudar, servir, dar. Y los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Todo lo que está escrito en la Torá se cumple. Y cuando yo doy testimonio de todo lo que está escrito en la Torá, entonces soy luz en medio de la oscuridad. Y cuando yo soy luz en medio de la oscuridad, hablo con sabiduría, actúo con sabiduría, pienso con sabiduría y no me muevo en mis emociones ni en mis sentimientos y hablo impertinencias para después decir, oh, qué pena, discúlpeme, no fue mi intención decir eso. Lo que pasa es que no sé qué pasó, pero se me abrió la boca y dije algo que no tenía que decir. Pues antes de pensar o antes de hablar, piensa dos veces y habla una vez, pero no hable las impertinencias que tantas veces brotan de nuestros labios emocionalmente. Se nos va el hablar lo que no tenemos que hablar. Por eso debemos dar testimonio. Y repito, Jacob muere en la parashá de hoy. Y el pueblo de Israel lloró amargamente la partida de Jacob porque habían encontrado en este hombre sabiduría. Habían encontrado en Jacob un hombre esforzado y valiente. Habían encontrado en Jacob un sabio, un jajam, un hombre temeroso de la Torá que camina conforme a lo que en él está escrito. Y por lo tanto nos dice Proverbios con toda sabiduría, Proverbios capítulo 3 versos 5 y 8, gracias por escribir el texto, Proverbios capítulo 3 versos 5 y 8, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos hemos leído ese texto alguna vez en la vida? Estoy seguro que lo hemos repetido una y otra vez, lo hemos repetido, pero nunca lo aplicamos.
No te fíes de tu propia prudencia. Deja de pensar con la razón y el entendimiento tuyo. Piensa con el discernimiento, con el trazo de la Torá, conforme a lo que escrito está. Medita en esta palabra de día y de noche. Haz conforme a todo lo que en ella está escrito. Y entonces las cosas te saldrán bien y en todo serás prosperado. Prosperarás en tu vida, en tu salud, en tu economía, pero lo más importante en tu familia, lo más importante en tu espíritu, lo más importante en tu comunidad para servir. No te fíes en tu propia prudencia. Seremos, repito, somos un pueblo escogido y tenemos una línea que cumplir, una línea, caminar en los caminos de Hashem. Bueno, para continuar un poquito hacia adelante, vemos, dice la palabra, el verso 4, para que confirme Adonai la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de corazón, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esta es una palabra profética y creo que voy a cerrar aquí, hermanos, porque la parashá, la Haftará tiene más tema que tratar, pero creo que hemos llegado a un mensaje importante. Concluyamos con el verso 4. Dice, para que confirme Adonai la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, la Kadosh Torah, andando delante de mí con el emet, con la verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice Adonai, jamás, por favor dígalo conmigo, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. Y digo, esta es una palabra profética extremadamente importante, porque de la casa de David vendrá Yeshua HaMashiach. Importantísimo entonces lo que estamos hablando aquí, porque la casa de David debe conservar varonilmente la línea, el linaje. ¿Cuál es el linaje? Un reino de sacerdotes, una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, hasta la llegada de nuestro Mashiach. Más adelante, y en la historia creo que solo lo voy a parafrasear un poco, a partir del verso 5 viene una historia muy interesante. Se las voy a dejar de tarea en el Haftará. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab. Joab, grábense ese nombre, Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel. ¿Quiénes son? Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Birsalai, Galaadita, haréis misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Jaburín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín, al campamento. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Adonai, diciendo que no te mataría a espada. En esta historia, y solo la voy a parafrasear en un minuto, aparece un personaje llamado Joab. Este personaje tiene una posición de líder militar y a su vez, como líder militar, una obsesión por adquirir cada vez más poder y una sed de venganza como consecuencia de la muerte de uno de sus hermanos. Tomen por favor estos textos bíblicos y léalo usted en casa para concluir la parashá de manera personal. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Gracias por escribirlo, por favor, en el chat. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 22 al 30. Allí se ocurre cómo Joab, este Joab
causa la muerte de Abner. Importantísimo que lo lea. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 14. Allí se ocurre otra muerte en la cual Joab está involucrado, y es precisamente la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Usted conoce esa historia, léalo por favor. Número 3, están tomando nota, ¿verdad? En el texto, para, si no sé si voy muy rápido, los voy a repetir. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 22 al 30, la muerte de Abner. Segundo texto, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 14, la muerte de Urías. Tercer texto, segundo libro de Samuel, capítulo 18, del verso 1 al verso 15, importantísimo, la muerte de Absalón. La muerte de Absalón, hijo de David, candidato al rey. Y sin embargo Joab atraviesa a su costado, lo asesina al hijo del rey, cuando incluso el hijo del rey, le ha pedido a mi hijo, por favor guárdenlo, protéjanlo, cuídenlo. Y sin embargo Joab le causa la muerte. Y finalmente, segundo libro de Samuel, capítulo 20, versos 4 y 13. Gracias por tomar nota, hermana Mariate, muchas gracias. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, del 4 al 13, la muerte de Amasat. ¿Por qué mencioné estos 4 casos? Joab mata a 4 personajes, principalmente Abner y Amasa, porque eran candidatos muy cercanos al rey, y porque había ese celo, esa competencia, ese deseo de que si tú estás muy cerca al rey, no me conviene que tú tengas esa afinidad con el rey, por lo tanto todo lo que se cruce en mi camino lo voy a eliminar. Como diríamos en algunos países, moverle la silla, moverle la butaca, no sé cómo lo dirán en algunos otros países, pero que todo aquello que me impida a alcanzar mis logros, lo que yo anhelo, si yo tengo que pasar por encima del que tenga que pasar, no me importa lo que tenga que hacer, pero si lo tengo que retirar, lo tengo que retirar. Y Padre, yo te pido que a lo ilumines, te pido, Padre, oro por este varón para que lo ilumines. Pero si no lo iluminas, por favor te pido, Padre, que lo elimines. Yo no sé cuántos oran de esa manera. Si no lo iluminas, que lo elimines. Pero que todo lo que me impida acercarme a mis metas, desde un punto de vista de la codicia, desde un punto de vista de la ambición, este es el caso que vemos en Joab, la manera como hizo esta situación. Cerrando la historia de la Parashá y de la Haftará, en el capítulo 50, vamos allí, de Bereshit, vamos al cierre de Génesis, de Bereshit capítulo 50. En el capítulo 50, en el verso 24, José dijo a sus hermanos, ¿están conmigo? Bereshit capítulo 50, verso 24, vamos a cerrar Parashá y Haftará. Vemos cómo Jacob le dio indicaciones a José, José le da indicaciones a sus hermanos, y David le da indicaciones a Salomón, y Salomón da indicaciones a su jefe de guerra, etcétera, etcétera. Todo tiene un orden, una indicación correcta. Cerremos en el capítulo 50, verso 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Adonai ciertamente os visitará. Miren qué palabra profética para nuestros tiempos. Estamos esperando la segunda venida de nuestro amado Mashiach. Y os hará subir de esta tierra. ¿De dónde? Del mundo, de Egipto. Nos hará subir de esta tierra a la tierra de promesa que nos entregó Adonai a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Adonai ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, mis amados, creo que hemos cumplido una labor extraordinaria. Gracias, hermana Mariate. Bereshit capítulo 50, se te fue ahí un 9, 59 no, 50, 24, gracias. Que es el cierre de nuestro parashá. ¿Qué concluimos en toda esta historia? Este parashá nos habló de la partida de Jacob, nos habló de la partida de Joseph y nos habla de la partida de David.
Pero sin embargo, a la vez de que nos habla de estas partidas, vemos como cada uno de ellos en su momento se tomó el tiempo para dejar todo debidamente preparado con sus hijos. Todo debidamente preparado con sus hijos. Preparado como un manual de instrucciones. Después de mi partida, ustedes van a hacer esto. Después de mi partida, ustedes van a hacer esto. Después de mi partida, ustedes trabajen por favor en la Torá, caminen en la Torá, vivan en la Torá, cumplan con los Jukot, cumplan con los Mishpatín, cumplan con los Misbot, cumplan con las promesas, cumplan con el ordenamiento del Seder, cumplan con los mandamientos en el caso de Shabbat. Porque además dice la palabra que Jacob, Juan 7:42, creo que lo leo para hacer ya el punto final. Vamos un momento a ese texto. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 42. Miren qué texto más hermoso este, hermanos amados, para concluir el cierre de nuestro Haftará. Juan capítulo 7, verso 42. Voy a leerlo desde el verso 40. Juan 7, 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Mashiach. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Mashiach? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mashiach? Hubo entonces decisión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le tocó. Esta palabra es hermosa, amados hermanos, porque David pudo ver con claridad el tiempo de la venida de Mashiach, así como el tiempo de la resurrección y todo lo que iba a ocurrir. Tome estas notas, por favor, léalas en casa. Hechos capítulo 2, verso 25 al 36. No lo hagamos en casa, hagámoslo de una vez, permítame, hermanos. Hechos 2, no quiero pasar por alto este momento tan glorioso, porque es nuestro cierre del libro de Devarim, del libro de Bereshit, y quiero cerrarlo con textos gloriosos para que quede en la grabación de nuestro día. Libro de los Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos capítulo 2, vayan conmigo por favor. Abra su Biblia, vaya a su Biblia, léalo conmigo. Esto se llama el deleite de la Torá. Cuando aplicamos la miel, decimos una frase muy popular: la miel representa la dulzura de la Torá. Pero es que la dulzura de la Torá es lo que estamos haciendo ahora, leer la palabra y disfrutar de esta bendición. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 25 en adelante, dice la palabra: porque David dice de él: veía al Adón siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y me gocé, y me gozo mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llamarás de gozo con tu presencia. Hermoso texto con el cual podemos ya cerrar y decir todos juntos, vamos a decirlo por favor, vamos a decirlo todos juntos. Cuando concluimos la lectura de una parashá decimos: Hasá, Hasá, Bení Hasek, sé fuerte y seremos fortalecidos. Abgadosh, te doy gracias, amado eterno Padre, por el privilegio, el honor que me concedes de poder presentar tu palabra, de poder recibir a través de este hermoso parashá de cierre del libro de Bereshit. Ha sido una experiencia maravillosa caminar en el Haftará este año. Estamos disfrutando de un deleite glorioso de tu palabra, cada día aprendiendo más y más y más, y siendo cada día más transformados conforme a la mente de Yeshua. Gracias, eterno Padre, por todos mis amados hermanos en las naciones. Israel Casa Integral, gracias, hermanos. Con mi corazón desde Cherryville les presento mi saludo de gratitud. Gracias, hermanos, gracias por su apoyo.
Gracias por estar atentos en Torah al Instante. Gracias por estar atentos en el estudio bíblico Maná. Gracias por estar atentos en cada aliyá, tanto en español como en inglés. Gracias por estar atentos al restaurante El Edén. Gracias por estar atentos en Varones Kadosh. Gracias por estar atentos en Mujeres con Simiente de Unción. Gracias por estar atento en el estudio de los módulos. Gracias por estar en cada parashá. Gracias por estar en cada haftará. Gracias por amar la Kadosh Torah. Gracias por la honra que nos permiten de compartir y entrar a sus casas a través de estos medios de comunicación. No me queda otra palabra más en mi corazón que presentarles mi saludo de gratitud en este ciclo que terminamos ya prácticamente en este tiempo del calendario romano, cerrando el año en este concepto, el 23 en este calendario. Sabemos que no es el calendario hebreo, pero igual estamos cerrando un ciclo que no podemos estar ausentes de él. Por lo tanto, les repito, hermanos, gracias por este ciclo. Gracias por tanta bendición. Cosas grandes han ocurrido este año y cosas aún mayores vendrán para el siguiente ciclo. Por ahora cerramos nuestro libro de Bereshit e inmediatamente hacemos la introducción al primer verso del capítulo 1 del libro de Shemot. Leámoslo, por favor, porque se leerá el primer texto del siguiente libro con el que damos comienzo a la parashá en el nivel que estamos desarrollando, el segundo libro. Entonces dice la palabra, por favor léalo conmigo, libro de Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y aquí los menciona absolutamente a todos. Verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y aquí damos comienzo a nuestro segundo libro de la Kadosh Torah, el libro de Shemot, un libro maravilloso que nos hablará de los nombres, nos hablará de liberación, de sacrificio, de señales, del Mishkan, por supuesto, entre otras cosas. Así es que, amados, nuevamente muchas gracias a todos los líderes, pastores, a cada uno de mis hermanos, hermanas, en cada ciudad, en cada lugar de la tierra, donde haya una luz de Israel Casa Integral. Para todos nuevamente, muchas gracias, amados. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.